Bueno, vamos a arrancar ya el programa y es un gusto, ¿no? Un gustazo poder arrancar un programa de viernes y poder presentar esta obra, Lidia, porque además de ser una obra sesuda, de ser una obra interesante, es la obra de un amigo de la casa, con lo cual es doblemente reconfortante poder estar aquí con él, ¿verdad? Así es, bueno, hoy nos acompaña Antonio Puente Mayor con su nueva obra Jesús de Nazaret, en busca de la verdad. Muy buenas tardes, Antonio. Muy buenas tardes, amigo. Buenas, un placer tenerte por aquí y bueno, enhorabuena por esa obra que se publicó el pasado 4 de octubre. Muchas gracias. Bueno, el hecho de que digáis que estoy en casa me hace sentirme muy especial, ¿eh? Hombre, no es para menos. Tú lo sabes ya, ¿eh? Sí, lo sé. Me siento muy a gusto te aquí. amo por eso, porque tú lo sabes, que esta es tu casa, amigo. Pues muchas gracias por invitarme y sobre todo para hablar de un personaje que yo creo que nos interesa a todo el mundo, ¿no? Yo creo que sí, porque al final de Jesús de Nazaret, o sea, bueno, realmente empieza contándonos cómo surge la idea de empezar con esta obra. ¿Qué te motiva? Pues mira, a mí el personaje de Jesús siempre me ha fascinado, ¿no? Todos lo conocemos desde pequeñitos, nos lo cuentan, bueno, en el colegio, en la iglesia, en las catequesis, pero la faceta humana de Jesús era algo que yo realmente desconocía, ¿no? Entonces fue en un viaje a Santiago de Compostela, visitando el Museo de Tierra Santa, que vi piezas arqueológicas y empecé a darle vueltas a la cabeza y decir, desde el punto de vista histórico, realmente a Jesús se le conoce muy poco, ¿no? Existió, de lo que nos han contado, que es verdad, que no es verdad, eso pues me hizo darle una vuelta a la cabeza, empezar a investigar, publicar unos primeros artículos en prensa sobre el tema. Y luego ya en la madrugada del año 2020, la famosa madrugada en la que no hubo Semana Santa, ¿no?, que estuvimos encerrados en casa, en una entrevista para la radio, ahí ya me planteé que tenía que escribir un libro. Y de ahí surge esta obra. Son 5 años de escritura, por eso lo decíamos, lo de sesuda, lo de, sobre todo en el plano de investigación, lo que te has currado la obra, la de viajes que has realizado, de eso hablaremos posteriormente, pero sobre todo, cómo de reconfortante es para ti también tenerla ya en tus manos, tenerlas aquí. Pues la verdad es que eso es muy bonito, Manolo, porque siempre que publicas un libro es muy especial, ¿no? Pero este es doblemente especial porque yo he escrito sobre Valdés Leal, sobre Teresa de Jesús, sobre Gustavo Adolfo Bécquer, personajes históricos, pero es que Jesús me ha acompañado desde niño, ¿no?, como comentaba antes. Y poder descubrir todo lo que hay detrás de lo que nos cuentan los evangelios, poder pisar las piedras que él pisó y saber todos los autores de la historia que lo han citado y que lo han tenido en cuenta, la verdad es que es emocionante. Poderlo plasmar en un libro, pues imagínate, para mí es un orgullo. Según el título, En busca de la verdad. Hablarnos un poco, darnos un breve adelanto de realmente qué pruebas tenemos de la existencia de Jesús. Pues mira, las pruebas están fundamentalmente en las fuentes documentales, ¿no? Tenemos una serie de textos, por un lado griegos, por otro lado latinos, también hebreos y, lógicamente, fuentes cristianas. A mí me interesan fundamentalmente las fuentes no cristianas, ¿no? Desde Suetonio, la vida de los 12 Césares, por ejemplo, ¿no?, que era un autor importante del Imperio Romano, él lo menciona, Tácito, también con sus anales, tenemos a filósofos griegos como Celso, que fijaros que ahí, concretamente, en textos de este señor, tenemos ataques a Jesús, lo cual a mí eso me sirve todavía para darle más importancia, ¿no?, ya que de no haber existido seguramente no se hubieran molestado en atacarlo. Lo mismo ocurre con el Talmud de Babilonia, ¿no?, que es el texto de la ley judía. También ahí se le considera como un personaje muy negativo. Todas esas fuentes, como digo, documentales, para mí son testimonios muy válidos. Luego tenemos, por supuesto, los textos epigráficos sobre la piedra y, por supuesto, todos los lugares históricos donde él estuvo, que yo he tenido la suerte de recorrer. Sobre todo se encuentran incluso hasta contradicciones entre los propios evangelios. Para empezar, ¿Jesús de Nazaret o Jesús de Belén? Esa es una pregunta muy interesante porque nosotros siempre hemos escuchado, Manolo, que Jesús nació en Belén. Sin embargo, el apellido de Nazaret nos está diciendo lo contrario. Yo en el texto deslizo una serie de teorías sobre si nació en un lugar u otro. Son únicamente Mateo y Lucas, los evangelistas, los que mencionan ese lugar, ¿no?, el de Belén. Esto tiene que ver con la profecía de Miqueas, que nos habla del rey David, la ciudad del rey David, donde tenía que nacer el Mesías. Pero ahí es donde viene lo interesante. Mientras algunos autores lo han considerado una fábula, simplemente el hecho de hacerlo coincidir con un lugar mesiánico, otros, sin embargo, apuestan por la veracidad. Y yo ahí es a donde voy. Tenemos una tesis muy reciente del año 2019, una tesis doctoral, en la cual se nos dan pistas para creer que efectivamente nació en Belén y que tanto el texto de Mateo como el de Lucas, que aparentemente son contradictorios, pueden casar.
que hubo un empadronamiento y que probablemente pues esa Sagrada Familia... al final se sustenta con unos documentos. Efectivamente, así que yo creo que es un tema interesante que da pie a reflexionar. Además, Antonio, algo que lo caracteriza realmente son sus milagros. ¿Son ciertos esos milagros que se le atribuyen? Bueno, mira, para el tema de los milagros tenemos muy poca materia, ¿no? Muy pocas pruebas tangibles, por no decir ninguna. Tenemos que acudir a los textos de los evangelios y, bueno, en algunos casos, pues, son, digamos, acciones más plausibles que otras. Digamos, ¿cómo he podido yo investigar o llegar a la conclusión si un milagro es veraz o no? Pues acudiendo a la llamada crítica de fuentes múltiples. Cuando una serie de autores repiten un mismo hecho y esto es de tradición de 2000 años, evidentemente es que tiene algo de veracidad, ¿no? Ahí es donde podemos llegar a una conclusión, pero insisto, sin pruebas tangibles es muy complicado verificar si Jesús fue un taumaturgo, en este caso un hacedor de milagros, un exorcista, que también realizó exorcismo, o un mago, ¿no? Que también era un personaje habitual, el mago en la Palestina del siglo I. Al final son... hay tanta... ¿no? rodea tanto misticismo también, tanta rumorología, son cosas que al final lo que te hacen ver es lo grande que fue ese personaje. Como fuera que fuese, pero que grande era y sobre todo dio que hablar muchísimo. Sí, y sigue dando que hablar, Manolo, porque es un personaje que ha influido, pues fíjate, en la literatura, en las artes, se le menciona todos los días, ¿no? En la política, en el mundo cultural. Yo creo que es un personaje que sí ha sido mencionado en el Corán, por el mundo árabe, ha sido mencionado, como he dicho antes, en la ley judía y que está todos los días presente, ¿no? En nuestra cotidianidad, evidentemente es porque es un personaje influyente. Es que podemos creer o no creer, pero que la existencia de una persona que, bueno, pues traspasó límites, eso existió, eso estuvo ahí. No cabe duda. Puedes creer en sus milagros, no puedes creer en sus milagros, tan respetable como los que sí creemos, pero que algo hubo, lo hubo seguro, porque en este caso en tantas cosas no se pueden coincidir tantos papeles. Estoy de acuerdo. Bueno, cuéntanos un poco sobre qué hablas en el libro, porque además de la historia, imagino que también nos hablarás sobre arqueología, sobre filología. Cuéntanos un poco de los ámbitos que se tratan. Pues mira, yo lo primero que he intentado ha sido hacer un acercamiento al pueblo de Israel, ¿no? Porque para hablar de un personaje histórico, antes he mencionado a Teresa de Jesús, Becker, personajes que yo ya he estudiado, hay que analizar la época en la que vivió y se desarrolló el personaje, ¿no? Pero es que para entender la historia de Israel, que ahora, por desgracia, está tan de actualidad, hay que remontarse muchísimo tiempo atrás, ¿no? Ahora se está discutiendo en los corrillos políticos, en las televisiones, a quién pertenecen aquellos territorios. Yo hablo en el libro, me remonto como 3.500 años atrás, me remonto al cautiverio en Babilonia, me remonto al cautiverio en Egipto, en fin, hablo incluso de la invasión del general Pompeyo de la propia Jerusalén. Entonces, para poder entender la figura de Jesús hay que conocer a Herodes el Grande, hay que conocer a Herodes Antipas, a Poncio Pilato, a una serie de personajes que tenemos testimonios históricos de que existieron. Esa, digamos, podría ser la primera parte del libro. Y ya a partir de ahí vamos realizando un viaje en el tiempo, recorriendo todos esos momentos que los evangelios nos van narrando de la vida de Jesús. Por supuesto, episodios que están llenos de huecos, ¿no? Episodios que no reparan en demasiados detalles y que yo intento cubrir, pues, contextos, por ejemplo, como los evangelios apócrifos, con el misticismo que ha mencionado Manolo, ¿no? Tenemos a místicas muy interesantes como Brígida de Suecia, Ana Catalina Emmerich. En fin, yo he hecho una reconstrucción desde el punto de vista filológico, histórico y arqueológico. Brígida es la que está en El Salvador a la espalda, no tiene nada que ver. Te lo digo desde la ignorancia completa. Sí tiene que ver, ¿verdad? A ver, Santa Brígida es un personaje fundamental, como tú sabes, que está presente en el arte, que está presente en todas partes y además es copatrona de Europa. Así que claro que tiene mucho que ver. Sí, tiene que ver, ¿no? Es que esa plazoletita a mí me maravilla de El Salvador. La parte entrando, supongo que muchos sevillanos la conocerán, entrando por la calle Córdoba, es una pequeña puertecita que muchas veces no y está pegada a la capilla de Pasión, de Jesús de la Pasión. Volviendo al tema, y es que hay una cosa muy interesante, y lo decía lo de Sesudo porque también tiene unos dotes de investigación muy, muy importantes, y es que se remonta, o te quieres remontar, o quieres recabar información de los años perdidos de la vida de Jesús. Algo de lo que no se ha escrito, de lo que se ha escrito muy poco, y de lo que hay muy pocos documentos, con lo cual ahí aumenta la complejidad de esta obra.
Sí, mira, empezando por ejemplo con la huida a Egipto, ¿no? Tenemos unas breves líneas de esa matanza de los inocentes que decreta el rey Herodes, cómo tiene la Sagrada Familia que huir, hacer una ruta pues a un país extranjero, un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Tuvo que ser muy duro, ¿no? En este caso. Pero ¿cómo sabemos la veracidad de esta historia? Pues acudiendo una vez más a los textos apócrifos, a la tradición. Existe una tradición copta bastante potente en el Cairo. Incluso yo he elaborado en el libro unas posibles rutas, ¿no? Las llamadas rutas del exilio, si fueran por la costa, si fueron por el interior. No se podía en aquella época viajar solo, había que ir en caravana, eran lugares muy peligrosos. Y bueno, pues ahí tenemos... ¿Lo siguen siendo? Lo siguen siendo, lo siguen siendo por desgracia. Y la verdad es que es un tema muy interesante, ¿no? Reconstruir ese pasado de los primeros años de Jesús y luego, por supuesto, lo que nos lleva a pensar de nuevo a esa pregunta que tú me hacías antes de los milagros, ¿no? ¿Aprendió la magia Jesús en Egipto? Hay algunos teóricos que hablan de ese asunto, ¿no? ¿Fue Jesús a la India? Otro de esos lugares, de esas teorías perdidas. Místicos, de esos lugares por místicos, ejemplo, ¿no? Sí. Lugares así de poder, con ciertas energías, como el Tíbet. Incluso se menciona una tumba de Jesús, una posible tumba de Jesús, bueno, en Japón. Eso es otra, claro. Fijaros, o sea, estamos hablando de una serie de teorías que se vienen deslizando en los últimos 250 años y que yo he intentado recoger, bueno, pues en un libro que abarca nada más y nada menos que 350 autores, ¿no? Hay mucha teoría, hay algunas que son realmente delirantes, ¿no? Y otras, pues la verdad es que son para tener en cuenta. Y sobre todo es un libro para que la gente se haga nuevas preguntas. Esa búsqueda que tú comentabas, que sea una búsqueda de todos los lectores, que continúen investigando, que continúen haciéndose preguntas. Esa era la intención. Al final es una obra, este tipo de obra, entre todos vosotros, entre todos los escritores, os completáis. Creo que es lo interesante, cada uno aporta su granito de arena, sobre todo porque al no haber en determinadas cosas tanta documentación y al tener que recurrir a fuentes que obviamente son casi de la nada, yo creo que cualquier hallazgo, cualquier línea que podáis incluir enriquece muchísimo a la investigación de un siguiente libro. Sí, totalmente, Manolo, porque yo he intentado ser humilde en ese sentido, no tener prejuicios, abrir la mente y dejar que todo lo que caía en mis manos, que han sido muchas cosas, pues ha sido un proceso de investigación largo, bueno, pues darle, digamos, una importancia, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y lo he plasmado en el libro de una manera divulgativa, de una manera cercana. Tampoco queríamos aburrir a los lectores, ¿no? Tienen un aparato crítico, son más de 500 notas explicativas al final. El que quiera profundizar un poquito más tiene una bibliografía, pero en todo caso, pues eso, la clave era que fuera una lectura amena, una lectura que si tú pillas el índice tienes muchos temas y no es necesario leerlo de manera cronológica, ¿no? Puedes acudir a Belén, puedes desplazarte a Betania, puedes ir a los episodios de Jericó, en fin, es un viaje que yo creo que en cierto modo es apasionante. ¿Y qué dirías, Antonio, que es lo que diferencia tu libro de otros libros que se han escrito sobre Jesús de Nazaret? Sí, pues mira, yo fundamentalmente diría que eso que comentaba de dejar los prejuicios a un lado, ¿no? Yo no me he posicionado, yo creo que esa es la diferencia de mi libro, yo no me posiciono hacia un lado o a otro. Hay gente que considera, que sigue considerando a Jesús un mito, ¿no? Digamos que el mitismo surge en el año 1774 en Alemania, con el racionalismo, y todavía hay gente que lo defiende. Yo no me posiciono, yo hago un ejercicio científico, como filólogo que soy, y también introduzco temas que dan pie a pensar, como es el caso del misticismo. Pocas biografías de Jesús conceden importancia a personajes como Sor María Jesús de Ágreda, ¿no? Que tuvo unas visiones realmente espectaculares, o Ana Catalina Emmerich, que bueno, fue utilizada por Mel Gibson en el guión de su película La Pasión, y que bueno, gracias a sus visiones encontró la casa de la Virgen María en Turquía, en Éfeso. Estamos hablando de muchos años de estudios, muchos siglos podríamos decir. Yo no he querido descartar nada y quizás ahí es donde reside la originalidad de este trabajo, ¿no? Abarcar muchos autores, muchos puntos de vista y ponerlo en claro en un libro accesible para todo el mundo. Al final, no sé si te entra una reflexión interna y te lleva no a dudar de tu creencia, obviamente, pero sí a, bueno, pues a tambalearte en determinadas cuestiones. Y eso te ha pasado también escribiendo. Pues mira, yo he hablado de que he abordado el libro desde el punto de vista de la filología. Ese es Antonio Puente Mayor, el autor. Y otra cosa distinta es Antonio Puente Mayor, la persona, ¿no? El creyente, ¿no? Yo soy una persona profundamente creyente. Cada vez que me preguntan sobre toda esta cuestión, que me están preguntando en estos días de promoción, yo siempre respondo que yo no necesitaba un libro, necesitaba un viaje a Tierra Santa, a los santos lugares, para descubrir a Jesús, ¿no? Yo a Jesús lo llevaba en el corazón,
siempre lo he llevado, tengo una fe absoluta en él y por eso digo que hay que separar, ¿no? El libro muestra todas las posibilidades, cada uno puede quedarse con la que quiera, pero para mí Jesús de Nazaret, además de un hombre increíble en todas sus facetas, es el Hijo de Dios. Y ya el libro no, y la historia no, pero la actualidad, cuando tú viajas a Tierra Santa y te encuentras todo lo que te encuentras allí, porque tú vas para una cosa y supongo que en la cabeza se te va a otra. No sé si también es complicado centrarse y decir, no, si yo estoy aquí para otra totalmente diferente de la que me estoy encontrando. Sí, eso es lo bonito de viajar, ¿no? Que tú vas con unas expectativas, con unas ideas preconcebidas y luego llegas al sitio y te encuentras pues realidades que no esperabas, ¿no? Yo preparé mucho el viaje, evidentemente, leí mucho, vi muchos documentales, me acerqué a muchas guías arqueológicas, pero cuando vas allí es cuando realmente cobra magia el asunto, ¿no? Cuando tú puedes meter los pies en el mar de Galilea, tú puedes palpar las piedras del Litóstroto, ¿no? Lo que sería Jerusalén, donde pudo estar la fortaleza Antonia, o puedes ir al Santo Sepulcro, a la misma Belén, ¿no? Y besar el sitio donde la tradición dice que nació Jesús. Todo eso trasciende lo puramente racional, ¿no? Yo diría que te toca unos sentimientos que es algo difícil de explicar y que además ocurre una cosa, que es que no hace falta ser creyente, ¿no? Para que ese lugar te deslumbre, ¿no? Por eso ahora, desde que hemos conocido este desastre que está ocurriendo en Tierra Santa, la verdad es que tengo el corazón en un puño, ¿no? No hago más que hablar con los guías, con los franciscanos, con la gente que está allí, preguntarles por la situación, porque la verdad es que es un asunto bastante trágico. ¿Con qué te quedas de ese viaje a Tierra Santa? Porque todo el mundo no tiene ese privilegio de pisar la Tierra Santa. Bueno, me quedo sobre todo con la atmósfera, ¿no? Que vivía allí. Yo he viajado por muchos países, algunos incluso pues donde el mundo árabe es visible, pero en el caso de Israel es distinto sobre todo por, podríamos decir, las contradicciones que se dan, ¿no? Vas por la Vía Dolorosa, eso que imagina uno, todo cristiano, todo aficionado a la Semana Santa, a los cofrades, ¿no? Que son los lugares que recuerdan el paso de Jesús camino del Calvario, y ver que ese paso, ese lugar especial está lleno a lo mejor de tiendas, de bazares, de lugares destinados al turismo, te mezclas con gente judía, con gente armenia, con coptos, con sirios. Ese choque cultural tiene que ser increíble, sí, increíble. Totalmente. Pero sobre todo me impactó mucho la fe con la que va la gente a Tierra Santa, ¿no? Cómo van los grupos de peregrinos, de españoles, de cameruneses, que es curioso, ¿no? Vestidos a la usanza de ellos, con un colorido, con una frescura. Todos vamos buscando lo mismo, ¿no? O los polacos también, que son ahora mismo una de las mayores peregrinaciones del mundo, la de los polacos. La verdad es que es un impacto tal de sensaciones en un territorio tan pequeño que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Hay que vivirlo, ¿no? Para realmente saber lo que se siente. ¿Y alguna anécdota, Antonio, que puedas contarnos de ese viaje? Bueno, mira, la mayor anécdota que te puedo contar es que cuando llegas a la Basílica del Santo Sepulcro, que es el lugar donde Jesús, acoge el Calvario, donde murió y también donde fue enterrado, el Santo Sepulcro en sí, la losa. Esta es la mezcolanza que tenemos de cristianos, ojo, no estamos hablando ya de judíos o de musulmanes, ¿no? Estamos hablando de cristianos, ¿no? Es como una tarta repartida en diferentes trozos, de la cual pues el mayor pedazo se lo llevan los ortodoxos, luego están los armenios, están los sirios, están los coptos, están los católicos, y cómo hay que convivir en un lugar realmente reducido, ¿no? Pero como es un microcosmos tan grande y tan potente, hay una sensación allí de algo sagrado, de algo místico, que la verdad es que es una gozada estar allí. ¡Qué maravilla! Pues solamente nos queda, Lidia, felicitar a Pues sí, amigo, Antonio, ojalá poder estar aquí aquí contándonos mucho más de ese pedazo de obra. Que van. Pues muchas gracias. Y en lo sucesivo, bueno, ahora descansarás un poquito, ¿no? Bueno, ahora estamos de promoción y efectivamente pues Digo de escribir, claro, vamos a descansar un poco. No, tú descansas poco porque ya la cabeza está ya dándole vueltas. Sí. Amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Y nosotros continuamos, ¿verdad, Lidia? Vamos a continuar con un poquito de actualidad, de la actualidad del día de hoy que ha dejado pues la ciudad de Sevilla.